Hoy vamos a hablar de la problemática de la soberanía científica como parte del ciclo que ha organizado la Universidad Nacional de La Plata en torno a la cuestión de la soberanía en sus diferentes dimensiones. ¿Por qué hablar de soberanía científica? Pareciera que la ciencia concierne solamente con la verdad, con el método científico, con el laboratorio, el aula, el congreso o la revista. ¿Por qué hablar de soberanía científica? Entonces, la idea que vamos a trabajar hoy es desarrollar este concepto en tres partes, ¿bien? Para entender el porqué de la importancia de esta cuestión. En primer lugar, presentar la problemática de la dependencia. Si hablamos de soberanía, es porque evidentemente existe un fenómeno contrapuesto que es el de la dependencia. En segundo lugar, voy a trabajar la idea de proyecto de país y política científica, cómo cada proyecto de país se condice con una política científica determinada y qué lugar ocupa la soberanía en cada uno de esos proyectos de país y políticas científicas. Y en tercer lugar, voy a presentar dos consensos básicos sobre los que creo que hay que trabajar para avanzar en una mirada soberana sobre la ciencia. Dicho esto, comencemos. En primer lugar, entonces, la problemática de la dependencia. ¿A qué me refiero con dependencia? Voy a hacer una afirmación a secas para que luego podamos desarrollarla con mayor profundidad, ¿cierto? Esta afirmación es la siguiente. La dependencia es el punto cero, son las cadenas invisibles de cualquier proceso de producción de conocimiento en la periferia. Ustedes dirán, bueno, ¿qué quiere decir esto, no? Eso es lo que vamos a desarrollar a continuación. ¿Qué es este punto cero? ¿Qué significan cadenas invisibles? ¿Qué consecuencia tiene sobre la vida nuestra de cada día? ¿No? Porque parecen cuestiones alejadas, parecen cuestiones que no tienen nada que ver con lo que hacemos en la ciencia o incluso fuera de la ciencia. Y sin embargo, vamos a ver que la dependencia científica tiene profundas consecuencias sobre el desarrollo social, económico y en sus diferentes manifestaciones. ¿Bien? Lo primero a decir en relación a la dependencia es que, más que dependencia, cabría hablar de interdependencia. ¿Por qué? Porque el concepto de dependencia busca dar cuenta de la relación interdependiente entre los países. Cómo hay regiones en el mundo que son centrales y regiones en el mundo que son periféricas. Y cómo esta relación de centralidad y periferia es una relación de dependencia o de interdependencia entre las partes. ¿Por qué interdependencia? Porque detrás de esta idea se supone que la riqueza de unos implica la pobreza de otros. El desarrollo de unos implica el subdesarrollo de otros. Bien, la soberanía de unos implica la dependencia del otro. Y acá está la interrelación entre las partes. Bien, por supuesto, vamos a ver cuando veamos la segunda parte sobre proyectos de país que esto supone ya una lectura en relación al lugar de la Argentina, al lugar de la región en el mundo. Por supuesto lo sé, no soy ingenuo en ese sentido, pero tomando este punto de partida, adquiere una cabalidad, una centralidad la noción de dependencia que la vuelve insustituible, ¿no? Es decir, es el marco conceptual imprescindible para pensar no solo la actividad científica, sino la cultura, la política, la economía, etc. Bien, interdependencia que verán por lo que estoy diciendo que no se remite solo al ámbito científico, ni siquiera económico. Existe una interdependencia en múltiples dimensiones, en lo financiero, en lo militar, ¿bien? En lo comercial, en lo político, en lo diplomático. ¿Bien? Entonces hay una afirmación permanente de un conjunto de países, que son los países centrales, las potencias, fundamentalmente Estados Unidos, como gran potencia global, articuladora a su vez de la Unión Europea y de Japón, constituyendo los tres países que gobiernan el mundo, ¿no? Como países potencias, y a partir de ellos se articula una red, digamos, de relaciones con las regiones periféricas a través de las cuales estos países usufructúan de esta relación de dependencia. Bien, bueno, ejemplos abundan, no sé si es el momento para darlos, pero creo que todos tenemos en la cabeza algo de lo que estoy contando, ¿no? Pensemos en deuda externa, pensemos en asimetrías en la composición de la balanza comercial, ¿no? ¿Qué exportan unos, qué exportan otros? Pensemos en flujos migratorios, cuáles son las migraciones deseadas y cuáles no, cuáles se promueven y cuáles no, aspectos que también vamos a retomar más adelante en relación con la fuga de cerebros. ¿Bien? Entonces, dependencia entendida como interdependencia, como relación entre las partes, según la cual unos se benefician en detrimento de los otros. ¿Bien? Una relación que es construida, que no tiene basamentos biológicos ni culturales,
sino que es una relación histórico-estructural construida desde el surgimiento del capitalismo y del imperialismo moderno hasta la actualidad. ¿Bien? Es decir, estamos hablando de un periodo de aproximadamente de unos 500 años, que es lo que voy a hacer ahora a continuación, es precisamente reconstruir esos 500 años muy brevemente para que tengan una idea de cómo se manifiesta esta dependencia en el ámbito científico en cada periodo de esos 500 años, como para darnos una idea, ¿no?, global de la problemática antes de ir al aspecto más coyuntural. Comencemos la historia por el inicio. Conquista de América. Primer momento, punto cero, inicio de la dependencia. La colonización europea de América va a producir lo que se conoce como un epistemicidio, ¿no?, la destrucción de grandes imperios y de pequeñas sociedades tribales y todo lo que se les ocurre en el medio. Destrucción que en algunos casos fue premeditada, en otros casos no, pero que era parte de un proceso de colonización y de encuentro entre estos dos mundos que estaban en una gran asimetría en términos de desarrollo tecnológico y científico, ¿no? Esa asimetría va a provocar la devastación del mundo americano y su inclusión en el marco de un esquema imperial de explotación. Bien, en ese contexto se produce el epistemicidio, la desarticulación de las estructuras de pensamiento y culturales de América y la imposición, bien, de la episteme europea, ¿no? Es el inicio de lo que se conoce como el eurocentrismo, que hasta el día de hoy perdura, ¿no? La idea de que Europa es el centro y el fin de la historia, que la verdad se construye en Europa. Hoy diríamos, por supuesto, Europa-Estados Unidos, ¿no? Pero la idea de que la verdad está ahí, incluso la belleza y el bien se corporizan en Europa, fundamentalmente en Europa occidental. ¿Bien? Y es interesante ver esta relación de interdependencia, porque mientras de un lado tenemos un epistemicidio, Europa está viviendo su renacimiento, ¿no? Si el imperialismo empieza a redituar en la Europa de los siglos XVI, XVII, y es el despegue de la modernidad capitalista en Europa. Fíjense ya el primer momento de esta interdependencia, ¿no?, donde no es una cuestión abstracta o teórica, sino que empíricamente, prácticamente significó la destrucción de un territorio y la acumulación en otro territorio. Es el punto uno, ¿no? Es el punto uno. El segundo momento de esta interdependencia va a ser ya los siglos XVII y XVIII, cuando ya el colonialismo está en su madurez, ¿no? Es decir, imperios coloniales consolidados en América y la primer política imperial hacia el territorio colonial, estoy hablando particularmente de Hispanoamérica, de España, ¿bien?, que es la política de construcción y fundación de universidades en todo el territorio americano. Pero nótese que estamos hablando de universidades que son parte de un aparato administrativo colonial. No son universidades que emergen orgánicamente de nuestras sociedades en función de necesidades de desarrollo endógenas, productivas, sociales, sino que son eslabones de un aparato administrativo imperial, que tiene esencialmente dos funciones en aquel contexto, ¿no? La formación de teólogos para la conversión de las almas, ¿no?, la tarea evangelizadora del imperialismo, y la formación de médicos para las élites y abogados para el aparato administrativo colonial. Entonces, fíjense, estamos ya no en el siglo XVI, estamos en el siglo XVIII y sigue siendo una relación de interdependencia, ¿no? La producción de conocimiento en nuestro contexto está en función de las necesidades del imperio y no de nuestros territorios y nuestras sociedades, ¿no? Mientras tanto, ¿qué sucede en Europa? Revolución científica, ilustración, despegue capitalista, inicios de la industrialización, ¿no? Se ve el contraste. Tercer momento, siglo XIX, el siglo de la revolución industrial, en que Europa termina de dominar el mundo, conquista el África, conquista los viejos imperios del Asia, bien, subordina a China, subordina a India, termina de ocupar los restos de Oceanía, es decir, es el momento del imperialismo clásico, ¿no?, como se le conoce, el imperialismo del siglo XIX, de la mano con la potencia industrial. ¿Qué pasa a nivel científico? Particularmente mirando a América Latina, ¿no?, que es lo que nos interesa. Nuevamente un momento de interdependencia. Esa revolución industrial condiciona el desarrollo de las repúblicas nacientes de América Latina, en el caso de Argentina es claro, ¿no? Condiciona el desarrollo, ¿por qué? Por un lado, porque aparece una intromisión directa en nuestros asuntos internos. Bien, recuerden, sin ir más lejos, el bloqueo naval anglo-francés al gobierno de Rosas, sin ir más lejos, ¿no?, una armada que impide el comercio exterior de nuestro país. Estamos hablando de ejercicio militar directo, ¿no?, intromisión en los asuntos internos. Y con la consecuencia de todo esto, que es la consolidación de un modelo agroexportador o primario exportador en función de las necesidades de las sociedades industriales avanzadas.
¿no? Y de la mano con esta interdependencia, por supuesto, en el plano científico, lo que vamos a encontrar va a ser un desarrollo leve, por no decir ínfimo, de la mano con migrantes europeos que se instalan en nuestras tierras en el siglo XIX, en algunos casos de la mano con políticas de Estado que promueven esa inmigración de científicos, y van a crear las primeras instituciones científicas, sobre todo en el último tercio del siglo XIX, instituciones que no son creadas, una vez más, en función de las necesidades locales, sino que son científicos que siguen articulados con las agendas de sus países, que están pensando en publicar sus hallazgos en sus países, y esto es lo que explica cuáles son las primeras disciplinas que se desarrollan en el país. Si ustedes piensan, por ejemplo, en nuestra ciudad, las primeras instituciones científicas fueron el observatorio, ¿correcto? El Museo de Ciencias Naturales, y no es casualidad que sean estas las primeras disciplinas. El observatorio, porque la astronomía necesitaba mapear los cielos del sur. ¿Qué astronomía necesitaba esto? La astronomía del norte, que no tenía acceso a los cielos del sur por una cuestión geográfica evidente. Bien, entonces, ¿quiénes son los científicos interesados en migrar al sur? Astrónomos, ¿no? Que se instalan y desarrollan los mapas astrales del sur. Y en el caso del Museo de Ciencias Naturales, lo mismo. Se abre una naturaleza, bien, fecunda, enorme, a la cual explorar, que se puede clasificar y sobre la cual hacer carreras científicas provechosas en el norte global. Es decir, son migrantes europeos que desarrollan instituciones científicas en nuestros países, pero pensando en las agendas, en las problemáticas de sus disciplinas en los países de origen. Bien, ¿qué pasaba mientras tanto en Europa? La ciencia se profesionalizaba, se volvía carrera de dedicación exclusiva, dejaba de ser un asunto de las élites o de las aristocracias para volverse una carrera burocrática en el marco de estados nacionales modernos. Es decir, ya contamos con una ciencia parecida a la que hacemos hoy. Bien, tengan esta fotografía. De un lado, una ciencia moderna en el sentido estricto del término, carrera burocrática, profesional, grandes instituciones, sistemas científicos. Y del otro lado, apenas unas pocas instituciones científicas que son fundadas en función de proyectos científicos del norte. Bien, y un modelo económico agroexportador que no precisa justamente del desarrollo de otra ciencia y tecnología. Siglo XX, encontramos una vez más otro capítulo de esta interdependencia. En el norte, sobre todo en el marco de la puja entre potencias, primero entre Alemania, Gran Bretaña, Japón, Estados Unidos, luego se incorpora en contexto de Guerra Fría la Unión Soviética, aparece un contexto de fuerte carrera tecnológica, como saben, asociado al armamentístico, a lo nuclear y a lo tecnológico en general. En ese marco, las potencias centrales van a desarrollar la política científica como la entendemos hoy. Bien, se da un salto de escala, de inversión, de recursos, de movilización, no solo de recursos económicos, sino humanos, grandes proyectos nacionales dirigidos por una política científica definida por un gobierno y por un Estado. Este es el contexto de lo que se conoce como la gran ciencia, ¿no? Es un salto de escala en la actividad científica que se da sobre todo en el contexto de la segunda posguerra hacia mediados del siglo XX. ¿Qué pasa en la periferia? Bueno, entramos en un proceso acelerado en la segunda posguerra, sobre todo de fundación y creación de instituciones científicas y tecnológicas. Bien, pero muchas de ellas, por no decir todas, son creadas bajo el influjo de los organismos internacionales de posguerra. Bien, esos organismos creados por las potencias vencedoras, que hoy, sobre todo, en el momento quizás esto no era tan evidente, pero hoy, a la luz de los acontecimientos históricos de los últimos 70 años, pudimos ver que esos organismos fueron creados en función de mantener el statu quo, bien, de esa segunda posguerra. Acuerdos en el plano militar, financiero, económico, diplomático, y estos organismos internacionales irradiaban políticas hacia las periferias, y estas políticas fueron tomadas en la mayor parte de los casos acríticamente y reproducidas en el contexto local sin mediaciones. Entonces lo que tenemos es una copia de modelos institucionales que en el norte servían, bien, y en el sur no hacía más que reproducir un modelo de ciencia en función de los intereses del norte. Esa es la explicación de por qué los consejos científicos en toda América Latina tienen nombres muy similares. Bien, habrán visto en México, Perú, Chile, Argentina, en todos lados se llaman consejos. Bien, esa figura del consejo es una figura que era promovida
en la década de 50 y 60 por estos organismos internacionales. Bien. Y aparece una problemática que es una problemática acuciante hasta el día de hoy, que es la problemática de la fuga de cerebros. Bien. Los países centrales, en su necesidad de aumentar la escala de recursos, bien, encuentran un cuello de botella en la formación de recursos humanos calificados y en parte, además, observan que es más barato traer recursos formados en la periferia que formarlos uno mismo y empiezan a tener políticas activas de migración, de cooptación de migración calificada. Bien, esta problemática fue rápidamente identificada por Enrique Oteiza, entre otros, en la década de 60 y 70, y es una problemática acuciante hasta el día de hoy. Bien, sigue habiendo un drenaje de los países periféricos y semiperiféricos hacia los países centrales de muchos de nuestros mejores recursos humanos, ¿no? En términos, por supuesto, del conocimiento, ¿no? No quiero subestimar otras profesiones, ni mucho menos, sino, es decir, hay una política activa de atracción de estos recursos. Y esto es interesante porque los países centrales, esto lo vemos todos los días, tienen políticas muy restrictivas frente a la migración. Bien, muros, ¿no? Impedimentos, militarización de fronteras para impedir que los pobres accedan a sus sociedades, ¿no? Conocemos el caso México-Estados Unidos, España con África, el Mediterráneo, ¿no? La tumba más grande del mundo en este momento, con cientos y miles de migrantes fallecidos en esas aguas. Es decir, hay una selección del migrante, ¿no? Y esto son políticas activas y públicas, explícitas. No es una cuestión acá de velar secretos, ¿no? De velar secretos de Estado. No, son políticas públicas que se escriben en planes, se ponen metas y detrás de eso se movilizan recursos para atraer científicos que en otros países cuestan muchísimo, en términos de una formación de grado, posgrado, doctoral, etc., normalmente financiada por el erario público, y estos recursos son, ¿no? Como se diría, aprovechados, utilizados en los países centrales. Fíjense una vez más la interdependencia, ¿no? Interdependencia en el modelo institucional que se desarrolla en la periferia, interdependencia en el modelo de profesionalización de la actividad científica que se promueve en la periferia, los circuitos de publicación, las lógicas de evaluación, todo lo que hace la actividad científica se desarrolla de acuerdo a un marco promovido por estos organismos internacionales. Bien, por supuesto existieron resistencias, por supuesto, sobre todo en la década de 60 y 70, en el contexto de desarrollo industrial relativamente importante, en el contexto de una fuerte politización y radicalización social y política en América Latina, en el contexto de una teoría crítica en múltiples niveles que se desarrolla en ese momento. En ese contexto surge el pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y desarrollo, el PLACTED, y es este pensamiento el que va a alumbrar por primera vez sistemáticamente. Había habido autores previamente que ya señalaban algunas de estas cuestiones, pero el PLACTED por primera vez sistemáticamente aborda esta problemática, ¿no? La problemática de la soberanía científica y la dependencia científica y las consecuencias sobre el resto de la sociedad. Bien, después volveremos un poquito sobre este PLACTED, este pensamiento latinoamericano. Finalmente, para cerrar esta primera parte, en el siglo XXI entramos en una nueva era, como saben, la era digital, el capitalismo globalizado, la era de las cadenas globales de valor, las empresas globales, donde los estados-nación pierden fuerza frente a estas grandes compañías anónimas, multinacionales, que pasan a gobernar el mundo. Los organismos internacionales adquieren mayor importancia, sobre todo nuevos organismos, no aquellos de la segunda posguerra, sino organismos como la Organización Mundial de Comercio y otros, que dibujan un nuevo orden global que es en el que estamos en la actualidad. ¿Qué pasa en el plano de la ciencia? En el plano de la ciencia lo que ocurre es una suerte de retroceso en términos de soberanía, ¿no? Es decir, esos pasos que se habían logrado dar en la década de 60 y 70, sobre todo de la mano del pensamiento latinoamericano y de gobiernos populares y proyectos populares que permitieron discutir la orientación de la actividad científica, mucho de esto se deshace en las décadas que siguieron a las dictaduras militares y la imposición del neoliberalismo en toda la región, ¿no? Entonces, este capitalismo globalizado, esta era digital, va a permitir el desarrollo de grandes proyectos internacionales en ciencia. Ya no son los proyectos nacionales de la segunda posguerra, sino que las tecnologías digitales empiezan a permitir una cooperación en tiempo real, a escala global, de investigadores de decenas de países detrás de un objetivo. El tema es que este objetivo normalmente es fijado por las potencias del norte. Entonces la cooperación internacional, los grandes proyectos internacionales, son los proyectos que sirven a los intereses de las grandes compañías globales
y de los países desarrollados. Entonces, detrás de un discurso muchas veces acrítico de cooperación o internacionalización, lo que está ocurriendo en los hechos es que parte de nuestro sistema científico termina actuando como un subsistema integrado a los sistemas centrales. ¿No? Esta es la problemática de la era digital. Bien. Por supuesto, hay mucho más para decir. Esto es un pantallazo y es simplemente un ordenamiento que nos permita tener esto en la cabeza, ¿no? La problemática de la dependencia. ¿Qué ocurre en esta última etapa? Se darán cuenta. Entonces es la absorción de parte del sistema científico al sistema global, ¿no? Ya no es la principal estrategia la fuga de cerebros, como era en la segunda posguerra, que era la estrategia fundamental, ¿no?, para integrar estos sistemas, sino que ahora, además de que continúa la fuga de cerebros, hay una política de quédate, bien, el Estado financia esa investigación, pero esa investigación me sirve a mí. No solo a través de proyectos internacionales, sino también mediante la lógica de publicaciones científicas, que es un oligopolio editorial privado. Son 5 o 6 grandes compañías editoriales privadas que son las que dominan el sistema de publicaciones en ciencia, que es el sistema básico de validación de la actividad científica en todo el mundo. Vamos a la segunda parte. Espero que no se aburran. Segunda parte, proyectos de país y políticas de ciencia y tecnología. Lo primero acá es una afirmación nuevamente, ¿no? Así como estaba la afirmación en el punto anterior, acá también tenemos una afirmación. La afirmación es la siguiente. Todo proyecto de país supone una política científica. ¿Bien? Explícita o implícita. No quiere decir esto que sea una política científica positiva, progresiva, ¿no? Pero vamos a ver que siempre hay una posición en relación a la ciencia, digámoslo así, ¿no? Política científica en este sentido. Un qué hacer frente a la actividad científica. Reconozco 3 proyectos básicos, 3 proyectos de país básicos que están en discusión en la sociedad. Bien. El primero es el proyecto neoliberal. Proyecto surgido fundamentalmente desde las dictaduras militares en adelante, que retoma nociones de la vieja economía neoclásica del siglo XIX. No está tan vinculado al liberalismo del siglo XIX, que tuvo en relación con la ciencia una posición proactiva. Es decir, el liberalismo del siglo XIX, ese liberalismo fundador de instituciones científicas, tenía una idea guiada por el positivismo, por la cual la ciencia era importante. Bien, sobre un modelo agroexportador, sin embargo, creó instituciones científicas. Tengamos en la cabeza a un Sarmiento, por ejemplo, ¿no?, que funda el primer observatorio de la Argentina, ¿no?, en su presidencia. Es decir, hay un pensamiento liberal, agroexportador en lo económico, pero que en lo cultural creía en la ciencia como una vía de modernización. El neoliberalismo no tiene esta mirada. El neoliberalismo es una ideología que apuesta a un proyecto financiero, especulativo, aperturista, desregulador, que propone la disminución de las atribuciones del Estado en cualquier esfera que no sea la regulación económica básica para este esquema de negocios, que en el caso argentino se va a apoyar en el sector agroexportador para generar divisas, y no tiene mucho más planteo que este, ¿no? Lo vimos en el último periodo presidencial guiado por estas recetas neoliberales, ¿no? Y respecto a la ciencia y la tecnología, pivotea entre una idea de no saber qué hacer con la ciencia y la tecnología a una idea de rentabilidad en aquellos nichos tecnológicos que el Estado domina y que tienen alto valor económico y geopolítico a nivel internacional, como son el sector satelital y el sector nuclear, en los cuales Argentina tiene un desarrollo relativo importante y son vistos esencialmente como nichos de negocio, de acuerdo a la mirada neoliberal. Bien, y aparece además una idea de reducción de costos, ¿no?, donde la ciencia y la tecnología aparecen asociados a costos que el Estado no tiene que asumir, a lo sumo una ciencia guiada por la idea de provisión de servicios al sector privado, y en los hechos esto se traduce en desjerarquización de la actividad científica, desarticulación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, desfinanciamiento de programas, proyectos, subsidios, etc. E incluso en los 90 se llegó al cierre de la carrera de investigador del CONICET, ¿no? ¿Qué más claro que esto, ¿no? Incluso había proyectos en aquel momento de privatizar el INTA, de privatizar el INTI. Es decir, este es el modelo neoliberal, esta es la política científica del proyecto neoliberal. ¿Bien? Y este proyecto existe y tiene fuerza. Y todavía sigue siendo el principal contrincante de los otros 2 proyectos.
Segundo proyecto, el proyecto neodesarrollista. ¿Cuál es la idea del neodesarrollismo? La idea del neodesarrollismo es que es posible, mediante una gestión adecuada, mediante políticas decididas del Estado, impulsar un proceso de desarrollo virtuoso en el marco de un capitalismo globalizado como el que estamos. Es decir, no hace falta discutir las reglas de juego globales, es posible negociar tácticamente soberanía a cambio de un desarrollo que nos permita crecer. Y ese crecimiento económico, tarde o temprano, va a incluir a los segmentos de la población que están excluidos, va a generar empleo para todos, va a abrir las oportunidades para todos. Esta es la mirada optimista, si ustedes quieren, neodesarrollista. De lo que se trata es de discutir esencialmente con los neoliberales la desregulación, la pérdida de capacidades estatales, y de lo que se trata entonces es, para el neodesarrollismo, de generar esas capacidades. ¿Bien? No importa tanto el origen de los capitales, no importa tanto, por eso yo decía, la soberanía es vista como algo táctico, en función de ¿qué? Del desarrollo capitalista nacional. ¿Cuál es la posición que tiene en relación con la política científica? La política científica debe estar orientada justamente al desarrollo productivo nacional. Ahí aparece la idea de agregación de valor. Bien, la ciencia, cuya tarea fundamental es económica, y es la agregación de valor en la producción. Hay una mirada ahí economicista o productivista. Y en relación con el conjunto de las ciencias aparece también una idea modernizadora, ¿no? Ese viejo ideal modernizador que tenían los liberales en el siglo XIX aparece ahora más bien asociado al neodesarrollismo y no tanto al neoliberalismo, que no tiene esa mirada ya vinculada al fomento cultural y a la educación y a la ciencia. Esto aparece más bien asociado al neodesarrollismo. Finalmente hay un tercer proyecto que yo creo que está más desarticulado, aunque tiene expresiones múltiples en el ámbito de la universidad, en el ámbito de los movimientos sociales, de las organizaciones de trabajadores, de los intelectuales, de la cultura en general, de la dirigencia política también. Es un proyecto que podemos denominar, en términos genéricos, transformador, ¿no? Este proyecto transformador va a proponer, o va a entender, mejor dicho, que no es posible el cambio estructural, tal cual lo entienden los neodesarrollistas, en el marco de un capitalismo globalizado y dependiente como el que estamos. Por eso yo decía más temprano, o hace un ratito, cuando vimos la historia de la dependencia, que bueno, la lectura que yo hice de la dependencia es una lectura, por supuesto, desde una posición. Yo estoy en esta posición del proyecto transformador y por lo tanto yo tengo una lectura por la cual la dependencia es un fenómeno estructural condicionante de todas las posibilidades de desarrollo nacional. Entonces, para el proyecto transformador, la soberanía no es algo táctico, sino que es estratégico. Bien, sin soberanía, entendiendo la soberanía como un proceso de desconexión del capitalismo globalizado, desconexión que no supone aislamiento, bien, ni autarquía, sino que supone revisar, bien, el modo en el cual estamos insertos en el esquema global de valor, e incluso en la diplomacia, en las relaciones internacionales, en la geopolítica. Es una mirada, si ustedes quieren, más integral de la problemática. Mientras que el neodesarrollismo está más focalizado en fomentar la producción nacional, aumentar el PBI, una cierta idea del derrame asociado a esto, ¿no? Aumento del consumo, generación del empleo. La mirada transformadora, en cambio, está pensando en la transformación de las estructuras sociales. Está pensando en la soberanía como necesidad estratégica, descreyendo de las recetas neodesarrollistas. Está pensando el fenómeno de la exclusión como un fenómeno estructural del capitalismo contemporáneo, no como algo accidental que puede ser resuelto mediante creación del empleo. Entonces, acá, ¿qué tenemos en la posición transformadora? Una idea según la cual la exclusión, por ejemplo, va a tender a crecer incluso bajo gobiernos neodesarrollistas. Bien, ¿qué supone o qué implicancias tiene para la política científica esta posición transformadora? Bueno, recuperando la tradición de Warshawski y de otros pensadores del pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y desarrollo, va a pensar la ciencia y la tecnología como herramienta de transformación social. Ya no solamente como agregación de valor, que también lo incluye, porque es evidente, excepto para los neoliberales, pero para los neodesarrollistas y para la posición transformadora es evidente que se necesita incorporar valor a la producción, agregar valor. Bien, entonces va a incorporar esta mirada, pero no se va a quedar ahí. Y tampoco se va a quedar una idea modernizadora a la vieja usanza, sino que va a poner en discusión el eurocentrismo detrás de la modernización, va a poner en discusión agregar valor a costa de qué pasa con el empleo, qué pasa con el trabajo, qué pasa con las comunidades. Va a discutir todo el esquema civilizatorio. Por eso es transformadora.
Entonces, la ciencia y la tecnología en el esquema transformador, siguiendo a Varsavsky, que es poco el faro en pensar una ciencia y la tecnología post-capitalista, ¿no? Más allá del capitalismo, como condición necesaria para que nuestros países se desarrollen. En esta posición transformadora va a dar lugar entonces a esta política científica, ¿no? Que no se ha encarnado todavía en ningún proyecto de país o parcialmente lo ha hecho. Yo creo que sí lo ha hecho parcialmente. Bien, sobre todo en algunos gobiernos de las primeras décadas del siglo XXI, gobiernos progresistas, nacionalpopulares, reformadores, revolucionarios en algunos casos, creo que tuvieron esbozos de políticas transformadoras y neodesarrollistas, ¿no? Ahí pivoteaban. Es una discusión que está dentro del campo popular, ¿no? Entre estos dos vértices, y es un poco la discusión que hoy tiene la Argentina, ¿no? Estos proyectos que no se expresan linealmente en partidos políticos, ¿no? En términos generales, en algún caso sí, pero no es una expresión lineal proyecto-partido político, sino que son más bien corrientes de ideas, ¿no? Que están siempre en evolución, cuyos contornos son difusos. Siempre uno puede modelizar estas tres grandes ideas. Para cerrar, estoy un poco excedido de tiempo, para cerrar entonces la tercera sección, consensos básicos. Esta prometo que va a ser más breve. Solo voy a proponer 2 consensos básicos sobre los cuales trabajar. Todo lo demás en el marco de democracias que defendemos, especialmente en estas fechas, ¿no? Estamos cerquita del 24 de marzo. La democracia, el debate de ideas, bienvenidos sean. Pero creo que tenemos que lograr avanzar en 2 consensos básicos. Quiere decir esto que la alternancia de gobiernos no impliquen desarmar estos consensos. Los cambios de modas intelectuales en el ámbito académico, en el ámbito político, cultural, no impliquen desarmar estos consensos. Es decir, lograr políticas de Estado. Lograr establecer estos mínimos pisos que voy a mencionar, que son solamente 2. Y que los podamos establecer no una semana, un mes, un año. Poder establecerlos durante 20 años, 50 años, que son los plazos en los cuales estas discusiones cobran sentido. Esos 2 consensos son los siguientes. El primero es un consenso elemental. Sin ciencia no se puede. Bien, es un consenso básico. Necesitamos una base de financiamiento para el sector científico. No puede ser que venga un gobierno y desfinancie, venga otro y vuelva a financiar. Es decir, esta pendularidad propia de la Argentina y de los países periféricos desarma las capacidades científicas que cuesta décadas y generaciones construir. Un grupo científico que de repente maneja un área o domina un campo de conocimiento en un país, si ese grupo se desarma, se desarticula y sus integrantes se van del país, se pierde un acumulado de décadas. Entonces tenemos que lograr que más allá de cualquier gobierno que asuma, especialmente si ese gobierno es neoliberal, lograr que el piso básico que hoy hemos logrado con la ley de financiamiento científico, que ese piso no se toque. ¿Bien? Porque si no estamos permanentemente en una ida y vuelta que desarticula este campo, ¿no? Que es el campo científico y que es el campo en el cual hoy, a escala global, se está discutiendo la competitividad de las economías y se está discutiendo la supremacía geopolítica. No es cualquier cosa. Puede ser para muchos que no pertenecen al sector o que no tienen esta reflexión más macro, puede sonar algo extraño, exagerado, científico-céntrico si quieren. Pero es el dato de la realidad. Es el campo en el que pujan las potencias, en el que se resuelven las guerras, los conflictos, las batallas comerciales. Son siempre científico-tecnológicas en el fondo. E incluso la resolución de problemáticas tan graves como una pandemia. Fundamentalmente se discutió en el plano científico-tecnológico. Entonces, sin ciencia y tecnología no se puede. Ese es el primer consenso que tenemos que trabajar. No lo tenemos todavía. Tenemos que trabajar. Y el segundo consenso es, pero con la ciencia y la tecnología no alcanza. ¿Bien? Bien. Una vez que tenemos el financiamiento garantizado, discutamos la orientación de lo que hacemos, la política científica. Discutámosla abiertamente, francamente, entre proyectos que sabemos que existen, ideas que sabemos que existen, está bien, porque eso es la democracia, eso es la diversidad que tenemos en nuestro país. Pero discutamos políticas, y discutir políticas es empezar a ejercitar un pensamiento propio. El segundo consenso tiene que ver con romper esa mímesis institucional, esa tendencia a copiar las recetas del norte. Recetas del norte que fueron exitosas en sus contextos. No estamos diciendo que no hayan sido exitosas, Sistemas Nacional de Innovación. ¿Bien? Son conceptos que provienen del norte y que en el norte sirvieron.
El problema es que adoptemos acríticamente esas ideas en el sur y las apliquemos pensando que estamos en la misma situación que está Suecia, o que está Alemania, o que está Italia, o que está Estados Unidos. Entonces, la persona que está haciendo este ejercicio, evidentemente no sale a la calle y no conoce lo que pasa en nuestro país. Que tenemos un 40% de pobreza consolidada, ¿bien? Un tercio de la población en la exclusión, que tenemos una situación institucional por lo menos endeble, ¿bien? Una situación de pendularidad y de inestabilidad política. Entonces, ¿qué punto en común hay entre esas economías consolidadas, desarrolladas, que son centro de redes de dependencia que las nutren permanentemente de recursos? Son economías superabundantes. ¿Qué relación tiene eso con la Argentina del siglo XXI? Entonces, evidentemente, necesitamos desarrollar un pensamiento propio, que es lo más difícil, pero es lo necesario. ¿Bien? Si solamente financiamos la ciencia y la tecnología, lo que vamos a tener es una ciencia y tecnología de calidad, buena, pero descontextualizada. O mejor dicho, contextualizada en las agendas del norte. En cambio, si financiamos ciencia y tecnología y desarrollamos un pensamiento propio, situado en nuestro contexto, en nuestras particularidades, en nuestras complejidades, en nuestros conflictos, en las características de nuestras instituciones, de nuestro Estado, de nuestros estados también, provinciales y municipales, si situamos el pensamiento, podremos utilizar las categorías del norte que nos sirvan. ¿Podremos analizar los casos exitosos que sirvan? Por supuesto que sí. Desconexión no es autarquía, no es aislamiento. Estudiemos, pero filtremos. Filtremos. Bien. En función de eso creo que podremos desarrollar una ciencia y tecnología orientada, que no implica sin libertad de investigación. La libertad hay que mantenerla. La libertad de investigación es necesaria en el desarrollo de la actividad. Bien, pero libertad de investigación no se contrapone con orientación. Vamos a ver un caso y con esto cierro. La unidad COVID, año 2020. Aparece un problema, una emergencia global, pandemia. Tengo un problema que resolver como Estado. Bien, destino recursos, unidad COVID. Necesito desarrollar test para ahorrarme, por un lado, divisas. No puedo estar importando millones de test. Y por otro lado, porque era un recurso escaso. Ustedes recordarán, al inicio de la pandemia. El Estado orienta mediante el financiamiento lo que necesita del sector científico. Y el sector científico, con absoluta libertad, desarrolla la respuesta a ese problema. ¿Ven que no es opuesto? Libertad y orientación científica. Bien. Entonces, ese es el modo en que la ciencia y la tecnología pueden aportar soluciones reales a nuestros países. Una política científica que oriente la actividad sin menoscabar la libertad y la autonomía necesaria para un sector que tiene sus características, como saben. Bueno, muchas gracias.